Las emociones son como un río invisible que atraviesa nuestra existencia. A veces lo sentimos correr con fuerza, otras veces apenas lo percibimos, pero siempre está ahí, moviéndose, transformándose, hablándonos en un idioma que pocas veces nos detenemos a escuchar con atención. Desde que abrimos los ojos cada mañana hasta que nos rendimos al descanso nocturno, somos partícipes y testigos de ese flujo continuo que es nuestra vida emocional. Muchas personas han crecido con la creencia de que sentir es debilidad, que llorar es de frágiles, que la tristeza debe evitarse y que la felicidad es la única emoción válida. Pero esa visión limitada y disfuncional ha creado generaciones enteras incapaces de entenderse a sí mismas, personas que se culpan por sentir, que reprimen sus lágrimas y que se esfuerzan por sostener una sonrisa aun cuando por dentro todo se derrumba. El flujo de las emociones no puede ser domesticado con frases vacías de positividad ni encerrado en las exigencias de una productividad que no tolera pausas. Cuando una emoción nace dentro de nosotros, lo hace por una razón. No surge al azar ni como una interferencia molesta, sino como un mensaje. Es un lenguaje primitivo y profundo que nos conecta con lo que somos, con lo que nos importa, con lo que tememos perder y con lo que aún anhelamos encontrar. Las emociones son señales del alma, brújulas internas que nos orientan en el caos del mundo exterior. Sin ellas, estaríamos perdidos. Ignorarlas es como tapar el panel de control de un avión en pleno vuelo. El hecho de no mirar no significa que el trayecto esté bajo control. Sentir miedo, por ejemplo, es una de las emociones más universales. Todos lo conocemos. Nos visita cuando algo está fuera de nuestro control, cuando la incertidumbre nos abraza o cuando lo nuevo amenaza con romper nuestra rutina. Y sin embargo, el miedo también nos protege, nos impulsa a prepararnos, a evaluar riesgos, a tomar decisiones con más conciencia. El problema no es sentir miedo. El verdadero desafío es no permitir que nos paralice. Si entendemos el miedo como parte del flujo, como una corriente necesaria del río emocional, entonces podemos dejar que nos cruce sin quedarse a vivir dentro de nosotros. La tristeza, en cambio, nos invita a detenernos. Es la emoción que más incomodidad genera socialmente. Nadie sabe bien qué hacer con alguien que está triste. Queremos animarlo, cambiarle el tema, distraerlo. Pero la tristeza tiene una función vital. Nos conecta con las pérdidas, con el amor, con los cambios que no elegimos. Nos recuerda que somos humanos, que nos duele lo que importa. Llorar no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de vida. Las lágrimas limpian el alma, descomprimen la presión interior, alivian lo que no encuentra palabras. Cuando dejamos que la tristeza fluya, no se queda atrapada, simplemente cumple su ciclo y se va. Resistirla, en cambio, la convierte en sombra. Y luego está la alegría. Esa emoción que todos buscan pero que pocos se permiten experimentar profundamente. Vivimos tan apurados, tan obsesionados con alcanzar, con cumplir, con demostrar, que muchas veces cuando la alegría aparece, no le damos lugar. La sentimos como un destello breve entre obligaciones. Pero la alegría también necesita espacio. No es solo euforia ni risa estrepitosa. Es paz, es satisfacción interna, es gratitud. Es ese momento en el que respiras y sientes que no te falta nada. Y para poder vivirla de verdad, necesitamos haber transitado también el dolor. La alegría que no reconoce el sufrimiento se vuelve superficial. El que ha conocido la tristeza, valora la dicha con más hondura. El problema no son las emociones, el problema es la relación que tenemos con ellas. Hemos aprendido a clasificarlas en buenas y malas, cuando en realidad todas son necesarias. Cada emoción es una parte del mapa emocional que compone nuestra existencia. Vivir plenamente no es vivir solo en alegría, sino estar disponibles para todo lo que surja. Es como surfear, no puedes controlar el mar, pero sí puedes aprender a moverte con él, a flotar cuando es suave, a sostenerte cuando hay oleaje, a salir a la orilla cuando es momento de descanso. El flujo de las emociones nos pide apertura, humildad y presencia. No se trata de analizarlas todo el tiempo ni de dramatizar cada sensación, sino de observarlas con curiosidad, de reconocerlas sin juicio. ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? ¿Qué me quiere decir esta emoción? Preguntas simples que nos devuelven el poder. Porque cuando sentimos sin resistencia, cuando dejamos que la emoción entre y salga como una visita necesaria, entonces recuperamos nuestra libertad emocional. Mucha gente vive encerrada en emociones antiguas. Se enojaron hace años y nunca soltaron esa rabia. Perdieron algo o a alguien, pero no se permitieron llorar y hoy cargan con una tristeza silenciosa.
o viven con una ansiedad permanente porque nunca aprendieron a darle lugar al miedo. Las emociones no procesadas se almacenan. El cuerpo las recuerda. El alma las lleva a cuestas. Por eso, permitir el flujo no es un acto emocional, es un acto de salud. Sentir es sanar. En la vida emocional no hay progreso en línea recta. Hay días en los que creemos haber superado algo y de pronto, una canción, un aroma, un recuerdo lo trae todo de nuevo. Eso no es retroceso, es parte del flujo. Las emociones se mueven en espiral. Regresan para enseñarnos algo nuevo, para mostrarnos que todavía queda una parte por integrar. Y en vez de juzgarnos por sentir otra vez lo mismo, podríamos abrazarnos más fuerte y agradecer esa nueva oportunidad de mirar hacia adentro. Lo más poderoso del flujo emocional es que nos enseña a confiar. Confiar en que ninguna emoción dura para siempre. Confiar en que sentir no nos va a destruir. Confiar en que cada oleada tiene un sentido. Y también confiar en que tenemos la capacidad de sostenernos incluso cuando todo se mueve. La vida no es un estado permanente de equilibrio, es un vaivén constante, una danza entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que elegimos hacer con ello. El crecimiento personal, la madurez emocional, no consiste en no sentir más dolor, sino en saber qué hacer cuando duele. Es poder acompañarse con amor, sin juzgarse, sin exigirse estar bien todo el tiempo. Porque nadie está bien todo el tiempo. Todos tenemos tormentas internas, días grises, momentos de caída. Pero cuando nos permitimos fluir, cuando aceptamos que estamos hechos de agua emocional, entonces también aprendemos a flotar. Y flotar no es rendirse. Es entregarse a la sabiduría del movimiento. Es entender que incluso cuando no controlamos lo que sentimos, sí podemos decidir cómo responder. Que no somos esclavos de las emociones, pero tampoco somos sus carceleros. Somos sus canales. Y cuanto más libremente las dejamos pasar, más livianos nos volvemos. Es cierto que a veces el flujo se vuelve caótico. Hay emociones que se mezclan, que se confunden, que nos desorientan. No siempre es fácil saber si sentimos rabia o tristeza, si estamos en duelo o en renacimiento. Pero en esos momentos también podemos hacer algo valioso: pausar, respirar, escuchar. No hace falta tener todas las respuestas. A veces lo más sanador es simplemente quedarnos ahí, presentes, sin escapar, sin resolver. Dejar que el agua corra, que limpie, que revele. No somos máquinas, no somos listas de tareas. Somos seres emocionales en un mundo que muchas veces no sabe cómo contenernos. Pero no necesitamos que el mundo lo haga si aprendemos a hacerlo por nosotros mismos. Validar lo que sentimos es un acto de amor propio. Honrar nuestras emociones es un acto de valentía. Porque vivir en contacto con lo que sentimos es vivir en verdad. Y nada es más poderoso que una persona que ha aprendido a estar con sus emociones sin miedo. El flujo de las emociones es parte del arte de vivir. Quien lo comprende, deja de luchar contra sí mismo. Se vuelve más compasivo, más presente, más humano. Y en esa humanidad radica la verdadera fortaleza. Porque no hay mayor poder que conocerse a fondo, abrazarse con todo y seguir adelante sabiendo que, pase lo que pase, el río sigue su curso. Hay emociones que llegan sin aviso, que se presentan sin pedir permiso y nos revuelven por dentro como un viento inesperado. A veces no entendemos por qué sentimos lo que sentimos. Nos levantamos con el alma apretada, con el corazón sensible, con una tristeza que no tiene explicación lógica. En un mundo que sobrevalora la razón, esto nos desconcierta. Queremos encontrarle sentido a todo, pero las emociones no se rigen por reglas matemáticas. Son lenguajes del alma, no ecuaciones. No siempre hay una causa directa, y eso no las hace menos válidas. Aceptar que no siempre vamos a entender lo que sentimos también es parte del proceso. Hay emociones que simplemente necesitan ser sentidas, sin interrogatorios, sin etiquetas, sin necesidad de que todo tenga una narrativa clara. A veces lo más honesto es decir, no sé por qué me siento así, pero me permito sentirlo. Esa aceptación, en sí misma, ya alivia. Nos libera de la carga de tener que justificar nuestras emociones para que sean legítimas. En una cultura que nos empuja a la constante productividad, detenerse a sentir puede parecer una pérdida de tiempo. Pero no lo es. Al contrario, es uno de los actos más radicales y revolucionarios que podemos hacer. Parar, observarnos, preguntarnos cómo estamos realmente. No cómo deberíamos estar, no cómo esperan que estemos, sino cómo nos sentimos de verdad. Esa pausa emocional nos ancla.
Nos conecta con una verdad interna que el ruido del exterior suele intentar silenciar. Muchos de nuestros problemas emocionales no nacen por lo que sentimos, sino por lo que hacemos con lo que sentimos. Reprimir, negar, ignorar, sobreanalizar. Todos mecanismos de defensa que en algún momento fueron útiles, pero que a la larga terminan siendo cárceles internas. Es mucho más sano permitirnos sentir tristeza un día, que acumularla durante años hasta que se convierte en una tristeza crónica, envuelta en ansiedad, con síntomas físicos que no entendemos. El cuerpo habla cuando el alma no es escuchada. Y muchas veces, lo único que pide es espacio para fluir. La sociedad nos ha enseñado a ocultar lo emocional detrás de máscaras de fortaleza. Nos felicitan cuando aguantamos, cuando no lloramos, cuando seguimos como si nada. Pero esa fortaleza mal entendida no es sinónimo de salud emocional. La verdadera fortaleza no está en reprimir lo que sentimos, sino en tener el valor de mirarlo de frente. En decirnos, estoy herido, pero no me avergüenzo de ello. Porque solo cuando nos damos permiso de sentir, también nos damos permiso de sanar. A menudo confundimos control con madurez emocional. Creemos que crecer es dejar de llorar, dejar de tener miedo, dejar de necesitar apoyo. Pero es todo lo contrario. Madurez emocional es saber reconocer lo que sentimos, sin dejarnos arrastrar por ello, pero tampoco negarlo. Es encontrar ese equilibrio entre sentir intensamente y saber contenerse amorosamente. Es poder sostenerse a uno mismo en los momentos en que nada parece tener sentido. Y también saber pedir ayuda cuando ya no podemos más. El flujo emocional no es lineal. A veces sentimos que ya superamos algo y de repente, en el momento más inesperado, la emoción vuelve. No como un castigo, sino como una capa más profunda que está pidiendo ser reconocida. Cada emoción que regresa trae consigo una invitación, mirar más adentro, comprendernos mejor, abrazar una parte nuestra que todavía no fue vista con amor. Y en ese mirar no hay fracaso. Hay evolución. Hay humanidad. Una de las formas más sanas de vivir nuestras emociones es a través de la expresión. No siempre con palabras. A veces necesitamos escribir, otras veces necesitamos mover el cuerpo, bailar, pintar, llorar, reír sin medida. El cuerpo es el contenedor de nuestras emociones y también su canal natural. Cuando lo ignoramos, acumulamos tensiones que terminan enfermando. Por eso, escuchar el cuerpo es una forma de respetar el flujo. Dolor de estómago, contracturas, insomnio, fatiga crónica, tantas veces son el reflejo de emociones que no pudieron salir a tiempo. Aprender a escucharnos no solo desde la mente, sino también desde el cuerpo, es una herramienta de sanación poderosa. Y así como es importante dejar fluir lo que duele, también lo es permitirnos sentir lo bueno. Porque muchas veces, por miedo a que algo se termine, no disfrutamos cuando las emociones agradables aparecen. Nos volvemos desconfiados de la alegría, nos saboteamos el placer, como si no lo mereciéramos. Pero sentir placer, gozo, amor, entusiasmo también forma parte del flujo. La vida emocional no es solo supervivencia, también es celebración. Y cuando bloqueamos una parte del espectro emocional, lo bloqueamos todo. No se puede reprimir la tristeza sin apagar también la capacidad de sentir alegría. Uno de los grandes regalos de aprender a fluir emocionalmente es la empatía. Quien ha estado en contacto con su propia tristeza, sabe acompañar mejor la tristeza ajena. Quien ha sentido ansiedad, sabe reconocerla en otro sin juzgar. Las emociones nos igualan. Nos vuelven profundamente humanos. En un mundo que a menudo nos separa por creencias, por apariencias, por logros, las emociones nos recuerdan que todos, en lo más íntimo, sentimos miedo, amor, enojo, ternura, inseguridad, deseo. Y eso nos une más que cualquier palabra. Vivir desde el flujo de las emociones no significa dejarnos arrastrar por ellas sin rumbo. Significa integrarlas, escucharlas y transformarlas en aliadas. Es usar cada emoción como una guía que nos muestra dónde estamos, qué necesitamos, qué límites necesitamos poner o qué vínculos necesitamos fortalecer. Las emociones, cuando se viven en libertad, no nos esclavizan, nos iluminan. Quizás el mayor acto de amor propio sea darnos permiso para sentirlo todo, sin vergüenza. Aceptar que hay días de calma y días de tormenta, y que ninguno define nuestro valor. Que no somos nuestras emociones, pero tampoco estamos separados de ellas. Somos el espacio que puede sostenerlas, observarlas y finalmente, dejarlas ir. El flujo de las emociones no se controla, se acompaña, se honra, se respeta.
Es una danza interior que nunca se detiene. Y cuanto más aprendemos a escucharla, más capaces somos de vivir con plenitud. No se trata de ser perfectos, se trata de ser honestos con lo que sentimos. Y esa honestidad emocional es una forma profunda de libertad. Cuando finalmente dejamos de resistirnos a lo que sentimos, comenzamos a comprender que la vida no se trata de escapar del dolor, sino de transformarlo, que no se trata de evitar la tristeza, sino de abrazarla hasta que su mensaje se revele, que no es necesario tener siempre el control, sino permitirnos soltar y confiar en que el agua del río emocional sabe hacia dónde va, incluso cuando nosotros no lo sabemos. El flujo de las emociones es, en esencia, un proceso de rendición. Pero no rendición como sinónimo de derrota, sino como un acto consciente de entrega. Entregarse no es dejar de luchar por lo que deseamos, sino dejar de luchar contra lo que ya es. Es aceptar el momento presente como es, con todo lo que trae, la luz y la sombra, la certeza y la duda, el entusiasmo y el cansancio, la fe y el miedo. Porque resistirse a lo que sentimos no nos protege, nos encierra. Y cada vez que evitamos sentir, nos perdemos a nosotros mismos un poco más. Hay una profunda sabiduría en entender que no todo lo que sentimos tiene que cambiarse de inmediato. No todas las emociones necesitan solución, ni todas las heridas necesitan respuesta al instante. Algunas emociones, simplemente, necesitan presencia. Alguien que se quede ahí con ellas, como uno se queda con un amigo en silencio, sin necesidad de hablar, sin buscar arreglar nada, solo estando. Esa presencia amorosa es una medicina ancestral. Y lo más importante, todos la tenemos dentro. Podemos ser nuestro propio refugio emocional si aprendemos a estar con nosotros desde el amor, no desde la exigencia. El gran error es pensar que la transformación emocional ocurre por no sentir. Pero es todo lo contrario. La verdadera transformación ocurre cuando nos permitimos sentir hasta el fondo, sin máscaras, sin prisa, sin expectativas. Es ahí, en el centro del dolor, donde nace la semilla del cambio. Porque el dolor escuchado se convierte en sabiduría, la rabia reconocida se transforma en fuerza, la tristeza habitada se convierte en compasión y la alegría aceptada se convierte en gratitud. Esta transformación emocional no es lineal. Es como una espiral. A veces parece que volvemos al mismo punto, pero estamos en otro nivel de profundidad. Repetimos emociones, sí, pero con una nueva conciencia. Volvemos a sentir miedo, pero esta vez con más herramientas. Volvemos a sentir tristeza, pero ahora sabemos cómo sostenernos. Volvemos a llorar, pero ya no nos avergonzamos. Esa es la transformación real, no la ausencia de emociones difíciles, sino la expansión de nuestra capacidad para habitarlas con amor. Y es que el proceso emocional, cuando se vive con coraje y entrega, nos vuelve más humanos, más empáticos, más verdaderos. Nos quita la dureza que la vida muchas veces nos impone. Nos vuelve más suaves, no por debilidad, sino por sabiduría. Porque aprendemos que no es necesario endurecerse para sobrevivir, que no hay que volverse de piedra para no romperse. De hecho, cuando dejamos de resistirnos, descubrimos que es justamente nuestra sensibilidad lo que nos salva. Que no hay mayor fuerza que aquella que nace de un corazón que ha sabido romperse y volver a amar. Muchas personas llegan a este punto de inflexión emocional después de una pérdida, una crisis, una caída. Es entonces cuando ya no se puede sostener la máscara, cuando el cuerpo se rinde, cuando el alma grita por atención. Y aunque duele, ese es también el comienzo de algo nuevo. Porque a veces es necesario tocar fondo para recordar que podemos nadar. A veces es necesario rompernos para darnos cuenta de que ya no queremos volver a vivir anestesiados. Y entonces, desde esa oscuridad, empezamos a buscar la luz, no fuera, sino dentro. Esa búsqueda nos lleva a una verdad profunda. Las emociones son parte de nuestra guía espiritual. Nos muestran el camino de vuelta a casa, a la casa interior, a ese lugar donde no tenemos que fingir,